Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y en este programa te traigo episodios de la historia que te ayuden a entender la realidad actual y de paso entretenerte. Desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio, te mando un caluroso abrazo. Ojalá estés bien, ojalá estés bien. Y si no está bien, no pasa nada. Aguanta, tranquilo, que seguro que todo va a salir bien. Hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de la independencia de México. Seguimos hablando de América Latina. Te dejo en los comentarios de este programa la lista de reproducción con todos los episodios que le estamos dedicando a Latinoamérica. Gracias a toda la gente que me escucha desde el otro lado del charco. 1.000.000 de gracias. Este podcast ha existido por vosotros. Recuerdo los primeros meses, los primeros años de trabajo silencioso en el que no se me reconocía nada, y los primeros mensajes siempre eran desde Latinoamérica. Y esos primeros mensajes me sabían de verdad. Como si estás en el desierto y te dan agua, pues algo así. Cada comentario que me llegaba de Colombia, de Miami, de México, de Argentina, esos comentarios, wow, no sabéis las fiestas que hacía por cada uno de esos comentarios. Bueno, qué tema tan interesante. Es importante hablar del periodo que vamos a hablar de la independencia de México. Estudiándome este tema, llegaba a la misma conclusión y me hacía las mismas preguntas que cuando hablé de la Gran Colombia. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Cuando México se independiza, estaba en perfecta disposición de ser una potencia mundial. Bueno, es que era un imperio. O sea, cuando se independiza se proclama tal cual como imperio con toda la razón y el derecho del mundo porque llegaban a controlar 5 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 10 veces España. O sea, sí, era un imperio, se podía denominar perfectamente imperio. ¿Qué tema? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, la independencia de México se tiene que encuadrar dentro de esas revoluciones que tanto hemos estudiado en este podcast. Hablo de las revoluciones burguesas o también llamadas las revoluciones atlánticas. ¿A qué revoluciones nos referimos? Y que ya hemos visto en este podcast. Por ejemplo, la Revolución Americana. Por ejemplo, la Revolución Americana que empieza en 1776. Luego le sigue la Revolución Francesa, 1789. Luego le seguiría la Revolución Española, que se da inmersa en la Guerra de Independencia contra Francia, en 1808-1812. Luego tenemos las revoluciones de 1820. Luego tenemos las revoluciones de 1830. Luego tenemos las revoluciones de 1848. Y todas estas revoluciones tienen varios puntos en común. Una, se dan en revoluciones en países que están en torno al Océano Atlántico. Dos, son revoluciones protagonizadas por la burguesía. Que sí, que luego el pueblo se suma, pero los líderes siempre eran burgueses. ¿Vale? Y es en este contexto... y otro factor más. Esta guerra, esta independencia de México, hay que decirla, hay que encuadrarla dentro de ese marco de las revoluciones y también, por supuesto, dentro de ese marco de la Ilustración. La Ilustración es movimiento intelectual que especialmente nace en Francia en torno al siglo XVIII y que pone en cuestión el antiguo régimen, etcétera, etcétera. O sea, ese es el contexto en el que debemos encuadrar la independencia de México. En el de esas revoluciones atlánticas o burguesas y en el de la Ilustración. Y bueno, también tenemos que hablar de la Guerra de Independencia Española, porque está absolutamente conectada con el suceso que va a pasar en México. Vamos a ver, ¿qué está sucediendo en España? Pues miren, en 1807, España y Francia, donde estaba Napoleón, en España teníamos un rey que era Carlos IV, y en España estaba Carlos IV y en Francia tenemos a Napoleón. Bueno, pues firman un tratado. España, digamos, era un poco ya el vasallo de Francia y se firma el Tratado de Fontainebleau, o como se pronuncia en francés. Y por ese tratado, atentos, España permitía a Francia pasar por España para invadir Portugal, porque Portugal estaba negociando con Inglaterra, enemiga de Francia. Repito, con ese tratado España permite a Francia pasar por España para invadir Portugal. Pero los franceses, ya que estaban pasando por España para invadir Portugal, ya dijeron, oye, qué buen país España,
qué rey tan nefasto, qué dirigentes tan torpes y tan tontos, ¿por qué no lo invadimos? Y de facto invadieron España. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, bueno, los franceses han ocupado España y llegamos a marzo de 1808 y hay una conspiración contra el rey Carlos IV en la que está envuelto el hijo, Fernando VII, rey más nefasto de la historia de España. Bueno, pues el hijo, Fernando VII, conspira contra el padre y se da entonces el motín de Aranjuez. Estamos el 18 de marzo de 1808. Tú imagínate, o sea, España invadida por los franceses y el príncipe rebelándose contra el padre, o sea, menudo quilombo, ¿no?, de país. Pues en estas que aprovecha Napoleón y llama a padre e hijo, los llama a Bayona, al sur de Francia, y digamos los llama a capítulo. O sea, imaginaros el poder que tenía Napoleón, que ya al rey de España y a su hijo le decía, venid para acá. Y mientras tanto, Napoleón va a hacer que padre e hijo abdiquen en su hermano. O sea, Napoleón va a hacer que padre rey e hijo príncipe abdiquen en su propio hermano José Bonaparte y le va a dar la corona a su hermano José Bonaparte. Bueno, pues entre medias, el 2 de mayo de 1808, los españoles en Madrid empiezan la rebelión contra los franceses y aquí empieza la guerra de guerrillas de los españoles contra los franceses. 2 de mayo de 1808, aquí empieza la rebelión de los españoles contra los franceses. Y en esa guerra de independencia contra los franceses, en Cádiz se juntan un grupo de intelectuales y empiezan a elaborar la Constitución Liberal de Cádiz, que se proclamará en 1812. Repito, en el contexto de esa guerra de independencia, unos españoles se reúnen en Cádiz para elaborar una Constitución Liberal que se proclamará en 1812, todavía en plena guerra de independencia. Una constitución, repito, muy liberal, perfectamente equiparable a la que se había aprobado en Francia unos años antes o en Estados Unidos unos años antes. Muy liberal para la época. ¿De acuerdo? Bueno, pues la guerra de independencia termina en 1813, los franceses son derrotados y Fernando VII vuelve en 1814. Vale, esta es la guerra de independencia. Bueno, pues, ¿qué sucede? Hemos dicho que en 1808 empieza la guerra contra los franceses. ¿Y qué pasa en España en cada provincia? Se forma una junta de gobierno contra los franceses. Bueno, pues este modelo de juntas de gobierno provinciales se reproduce en América. Se produce en los distintos virreinatos. De manera que en México también se produce una junta de gobierno que gobernará el virreinato en el nombre de Fernando VII, que supuestamente estaba cautivo en Francia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una junta provisional de gobierno en México que gobierna en el nombre de Fernando VII, pero contra esta junta no deja de haber alzamientos, rebeliones. Pensemos que la capital del imperio está tomada por los franceses y está en plena guerra, o sea, había caos, había desastre, y la junta de gobierno no deja de sufrir rebeliones. Bueno, pues una de ellas empieza el 16 de septiembre en Dolores, y hubo esa mañana el cura Miguel Hidalgo y Costillo toca las campanas y convoca a los feligreses en la plaza de la iglesia y les da un discurso y lo llama a alzarse contra esa junta de gobierno. Parece que esa llamada al alzamiento en principio no pedía una independencia política tal cual como la entendemos hoy día. Parece que era más una rebelión contra esa junta de gobierno, una rebelión social, una rebelión para cambiar pues, todo lo que estaba pasando, una rebelión que llamaba a la igualdad. El caso es que este hecho histórico empieza el proceso de independencia de México. A esto se le llama el Grito de Dolores. El cura Hidalgo forma un ejército, pero un ejército muy irregular, un ejército no profesional, que es verdad que llega a tomar algunas ciudades, que es verdad que casi toma la Ciudad de México, pero bueno, en 1811 fue derrotado y el cura Hidalgo fue ejecutado. Pero enseguida le sucede su alumno, el cura José María Morelos y Pavón. Y este cura, José María Morelos y Pavón, en 1811, es el líder de la independencia y este sí consigue organizar ya un ejército. Este sí hace ya un ejército regular que llega a tomar el sur del país, llega a convocar un congreso, el congreso de Anahuac, y en el que presenta un documento
que se llama Sentimientos de la Nación, en 1813, y aquí ya está proponiendo un proyecto de país, es decir, se va plasmando, se va configurando un nuevo modelo de país. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos dicho que el cura José María Morelos ya tiene un ejército que más organizado, toma el sur del país, pero es derrotado por el ejército realista en 1815 y también es ejecutado. Pero la resistencia sigue. ¿Quién va a ser el tercer líder independentista? Vicente Guerrero. Pero hay que decir que ahora esa guerra por la independencia entra ya en una fase de guerrillas y los seguidores de Vicente Guerrero ya son pocos. El caso es que él sigue luchando. Él no depone la arma, no depone su objetivo, pero es verdad que ya estaba en una clara minoría. Bien, pues, ¿qué sucede? Bueno, pues llegamos a 1820 y ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en España? Atentos. Hemos dicho que en 1812 se había proclamado la Constitución de Cádiz en plena guerra de independencia, pero claro, no entró en vigor porque España estaba en guerra. En 1813 los franceses son derrotados y en 1814 vuelve Fernando VII. ¿Y qué hace Fernando VII en 1814? Deroga la Constitución de Cádiz. Y esa Constitución de Cádiz, su proyecto se puede resumir en poner fin al antiguo régimen. Esa sociedad estamental, donde hay una sociedad estamental, donde el rey tiene poder absoluto, donde la economía está controlada por unos señores todavía feudales que tienen la tierra y todavía tienen siervos. O sea, la Constitución de Cádiz termina con todo eso, con la monarquía absoluta, termina con la sociedad estamental, termina con los feudos, bueno, que en España se llamaban por entonces señoríos. O sea, la Constitución de Cádiz terminaba con todo eso. Bueno, pues Fernando VII llega en 1814 y la abole. La abole. Por eso empieza en España lo que llamamos de 1814 a 1820 el sexenio absolutista. Bueno, pues llegamos a 1820 y atentos. Un general, que se llama el general de Riego, tenía que salir de España a América para luchar contra los insurgentes. ¿Y qué hace este general? Pues se da la vuelta, se va a buscar al rey Fernando VII y con su ejército de Riego le obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Este general de Riego obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Y Fernando VII dice, hombre, yo encantado, por favor, hombre, yo el primero que quiera jurar la Constitución de Cádiz. ¿Cómo no? ¿Qué me estás contando? Si a mí me encanta esta Constitución. Lo otro fue un malentendido. Así que Fernando VII firma esa Constitución de Cádiz y se pone en vigor en España. De manera que en España se iba a construir un gobierno liberal. Un gobierno liberal con división de poderes, con una economía liberal, donde el rey iba a ser una monarquía constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no ocurrió, pero todo indicaba que el camino era ese. Así que Fernando VII aprueba la Constitución de Cádiz. Y bien, ¿qué sucede? Volvamos a México. Tenemos al ejército realista ya controlando México más o menos, y los independentistas pues estaban en una guerra de guerrillas, pero eran pocos. Pero, ¿qué sucede? Las élites de México dicen, ostras, espera, que en España van a aprobar una constitución liberal, que quieren acabar con la sociedad estamental, que van a acabar con la sociedad de privilegios. No, ¿cómo? No, esto no puede ser. Entonces las élites en México temen que ese nuevo gobierno de España termine pues con esa sociedad de privilegios que les iba a perjudicar, por supuesto, a ellos. Y es entonces cuando se piensan y se toman en serio independizarse de España. Y entonces esta élite dice, vale, pues venga, oye, pues la independencia a lo mejor no es tan mala. ¿Y quién ya quería la independencia? ¿Quién estaba luchando por la independencia? Pues Vicente Guerrero. Hemos dicho, primero fue el cura Hidalgo, luego el cura José María Morelos, y el tercer líder guerrillero e independentista tenemos a Vicente Guerrero. Ese era el líder de la guerrilla. Vale, entonces dice, vale, estos ya quieren la independencia, además una independencia republicana, vale, pues a ver si podemos aliarnos con ellos. Entonces las élites nombran a un militar de prestigio llamado Agustín de Iturbide, que se encargue de negociar con quien era la oposición. De manera que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero
firman la paz. Firman la paz y a esta paz se le llama el abrazo de Acatempán. Y eso ocurre el 10 de febrero de 1821. Días después, Agustín de Iturbide presenta su plan para México en la ciudad de Iguala, y este plan se llama el Plan de Iguala, que tiene 3 bases: religión católica, independencia y unión de todas las clases sociales. Y ojo, aunque México iba a ser independiente, ya se estaba buscando la independencia, le llegan a ofrecer la corona a Fernando VII. Estaba previsto, aunque México fuese independiente. Ya tenemos ejemplos de esto, ya hay colonias inglesas que se independizan de Inglaterra, pero tienen como reina a la reina de Inglaterra. Es algo curioso, pero eso ya ha pasado, ¿no? Entonces, algo así se pretendía en principio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que Agustín de Iturbide, el líder del ejército realista, ha pactado con Vicente Guerrero, el líder de la guerrilla independentista, y ya se unen y se presenta el Plan de Iguala, que hemos dicho basado en religión católica, independencia y unión, y se forma lo que llaman el ejército trigarante. Trigarante, pues es garante de esas 3 ideas de religión, independencia y unión. Y ya finalmente ese ejército trigarante entra en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y ese es el día ya que se consigue la independencia. Poco después, un año después, México se proclama como imperio, teniendo a Agustín de Iturbide como su primer emperador. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te dejo en los comentarios del programa en la lista de reproducción dedicada a Latinoamérica. Espero que la hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.